Vamos a ir al libro de San Mateo. Vamos a ir al libro de San Mateo 11. Es una palabra que vimos un poquito la semana pasada, San Mateo 11. Vamos a acomodar esto. San Mateo 11. Voy a acomodar primero esto por aquí, para no estar peleando con él todo el rato. Ok, San Mateo 11, versículo 12. No sé si la recuerdan. Cuando la leamos la van a recordar. La semana pasada pasamos ahí levemente por San Mateo 11, versículo 12. Y hoy queremos profundizar un poco más en eso. ¿Lo tenemos? Y si no está en pantalla también. Leemos juntos con voz fuerte, solo este versículo podemos leer hasta el 19. Okay, entonces nos dice San Mateo 11, versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces aquí tenemos un ejemplo de: vino Juan, y porque no comía y no bebía, ¿qué era? Tiene demonio, ¿verdad? No come, no bebe, ¿no? ¿Qué comía Juan? ¿Quién se acuerda qué comía Juan? Langostas y miel silvestre. Pero no es langosta de mar, ¿verdad? Esa, no. Unos grillos grandototes. Eso es lo que comía Juan. Y deben de ser buenos. Si él los comía, algo de bueno deben de tener. Y miel silvestre, los panales posiblemente, ¿verdad? No sé si aquí tuvieron esa experiencia. Yo sí la tuve allá en donde me hice viejo, pues nunca crecí, pero donde me hice viejo, ¿verdad? Allá en Ciruelas, ahí íbamos a panalear y nos comíamos los pedacillos de panal con miel. Entonces me imagino que algo así pasaba. Y decían: demonio tiene a Juan el Bautista. Pero viene Jesús, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, que se junta con los publicanos y los pecadores. Entonces, a esta generación, que era una generación violenta contra el evangelio, contra la palabra, nunca se le iba a quedar bien, nunca. Estamos parecidos. Si llueve mucho, ¿qué aguacero? No ir a la iglesia, me mojo, me enfermo. Si está muy caliente, ¿qué solazo? Ir caminando hasta allá no hay. Qué calor, qué frío, lo que sea, nunca, ¿verdad? Estamos completamente como deberíamos de estar. Claro, nosotros sí estamos agradecidos con Dios, ¿verdad? No importa cómo está el clima. Así venimos, así nos dejamos venir. Entonces, versículo 12, del 11, versículo 12, vamos a profundizarlo un poquito más y dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos, ¿qué dicen? Sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. El reino de los cielos, para poder entrar al reino de los cielos, se necesitaba el evangelio, se necesitaba la palabra de Dios. Pero en esta época, por medio de los escribas, por medio de los fariseos, había una persecución de la iglesia, una persecución del cristianismo. Al punto que Juan, por decirle una verdad a Herodes, lo mandaron ¿a qué? No le cayó bien a Herodías, y lo mandaron a decapitar, solo porque dijo una verdad.
Entonces eso no cayó bien. Estaba sufriendo violencia el evangelio en este tiempo. Entonces, ¿quiénes son los que los podían arrebatar? ¿Quiénes podían ser salvos? ¿Quiénes podían predicar el evangelio? ¿Quiénes podían llevar la palabra? ¿Quiénes? Los violentos. Que este violento se traduce como valiente también. No es que hay que hacer una mala crianza y agarrar estas sillas y las rebotar a todos los carros para que se arrepientan. No, no es así. Es ser valiente, ir a predicar el mensaje, ir a predicar la palabra. El concepto de valentía dice, el reino no se obtiene por pasividad. Entonces, si usted es muy pasivo, muy tranquilo, muy ameno, muy suavecito, qué bonito todo, no tengo problemas con nadie, así no va a alcanzar a nadie. Son los violentos, son los que irrumpen, son los que se animan, son los que tienen valor para poderle decir a un familiar que ama mucho, aunque se enoje. Hablaba con la hermana ahora, ¿verdad? Cuando uno les dice la verdad a los hijos no les gusta. Se enojan, pero ahí solo se contentan. ¿Qué les queda de otro? No les queda de otro. Pero si es por el evangelio y es por la palabra, como lo hemos visto en otras ocasiones, bueno, aquí mismo lo tenemos a la par, imagínense. Lo hemos visto. Jesús dice que Él no vino a traer unidad. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. ¿A qué vino Jesús? Si no vino a traer paz, entonces ¿a qué vino? Vino a salvarnos. Pero esa salvación produce división entre las familias. ¿Entre quiénes? Entre los que creen y los que no creen. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Eso es lo que sucede. En esta época mataban a los cristianos, los perseguían. Ahora lo vamos a ver un poquito en Hechos, en el libro de Hechos, en el 7, 8, vamos a ver un poquito acerca de eso. Estaban siendo perseguidos. Este era el problema de esta época, 35, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Lo hemos visto muchas veces, ¿sí o no? Y la nuera contra la suegra no cuesta nada. Facilito, hasta sin Jesús, hasta sin evangelio se enojan, ¿verdad? Ahora con el evangelio mucho más. Imagínense una suegra que cree y una nuera que no, o viceversa. Imagínense qué guerra campal se puede desatar ahí, porque una cree y la otra no cree. Entonces necesitamos entender bien la escritura. 36, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Y si nosotros no tenemos la valentía para irrumpir, para predicar, para hablar, sin importar de que se enojen y que van a ser mis enemigos. Ay, es que no, ¿cómo le voy a hablar a mi hijo? ¿Cómo le voy a hablar a mi hija? No me vuelve a hablar. Y hablaba con la hermana ahora al inicio, bueno, si usted quiere tanto a esa persona, la va a dejar que se vaya al infierno. La quiere tanto, 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 y la va a dejar que vaya al fuego. Entonces, ¿hablamos o no hablamos? Nos quedamos callados, ¿los queremos o no los queremos? Más bien parece que no queremos a esas personas. Si no les estamos predicando el evangelio, no estamos predicando la palabra, si no estamos siendo valientes, porque hay muchas respuestas que podemos recibir. Se pueden burlar de nosotros, nos pueden ignorar, se pueden enojar, nos pueden gritar. Hablábamos ayer, uno de los varones decía, hasta me pegaban, me golpeaban, decía, porque él hablaba de la palabra y otros hasta llegaron a golpearlo. No sé si todos tendremos la capacidad de soportar golpes, ¿verdad? Por la palabra, por el evangelio, sin responder. No sé. Es mejor no averiguar eso. Mejor nunca averiguar eso. Pero si tenemos que padecer por la palabra, lo padecemos. Si es por el evangelio, padecemos. Entonces hay que ser ¿qué? Valiente. Eso no es de cobardes. Cobarde es quedarse callado y dejar que las personas que amamos van al fuego eterno. Porque son muy esto, porque son muy el otro, porque son muy aquello. ¿Qué importa la religión que sean? Necesitamos sí o sí abrir la boca y poder guiar, dirigir
a estas personas que no tienen la verdad del Evangelio. Continúa diciendo el 37, el que ama a padre, a madre, más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Qué fuerte. Usted no puede amar más a nadie más que a Dios primero. Es el primer amor, debería ser nuestro primer amor. Y amando a Dios, es como nosotros podemos llevar el Evangelio a otros, podemos amar a otros, podemos predicar a otras personas. Entonces ya entendemos que el concepto de valentía no es ir a agarrar todas patadas. También tenemos que entender que por medio de la pasividad difícilmente alcancemos almas para Cristo. No es ser pasivo, sino mediante una fe inquebrantable, capaz de soportar las dificultades, las pruebas y las oposiciones de este mundo. Ser valiente, ser violento, igual valiente, es tener una fe inquebrantable, que no importa lo que pase, que no importa lo que venga, que no importa la aflicción, la prueba, la circunstancia, si me sacan la lengua, si me vuelcan los ojos, si me hacen mala cara, no importa, usted tiene que tener una fe inquebrantable y seguir adelante con Cristo Jesús y seguir predicando, que a su tiempo veremos el fruto, a su tiempo. ¿Cuánto dura un árbol de mango? Aproximadamente germinando, saliendo, creciendo y dando fruto. ¿Cuántos años aproximados? ¿No saben? Al año, ese iba rapidísimo. Era injertado, ¿no? Ya estaba clonado genéticamente para que diera rápido. De 3 a 5, por lo menos, de 3 a 5 para dar frutos. No sé cuánto vamos a durar para dar frutos, pero si son 3, está bien. Si son 5, está bien. Si es ya, está bien, pero que sea la voluntad de Dios y no la nuestra. Pero pasivamente no lo vamos a lograr. Tenemos que manifestarnos. Hablaba también con los varones ayer en la noche, que tuvimos reunión de varones acá, que la naturaleza está esperando la manifestación ¿de quién? De los violentos, de los valientes. Se está esperando esa manifestación. Los pecadores necesitan nuestra manifestación, nuestra enseñanza. Están necesitando que le compartamos el evangelio de salvación que nosotros tenemos. Que lo tenemos bien guardado, tal vez lo tenemos bien atesorado. Está tan guardado que no lo compartimos, que nadie lo ve, que nadie lo siente, nadie lo escucha. Por ende, nadie lo va a creer. Si no hay quien predique, ¿cómo? ¿Cómo van a ir si no hay nadie quien les predique? Tenemos que ser valientes y predicar. Romanos 10. Libro de Romanos 10, versículo, podemos leer desde el, ya les digo, Romanos 10, desde el 14, bueno, el 12 puede ser, que han sido controversial también. Romanos 10, versículo 12, ¿lo tenemos? Dice, porque no hay diferencia entre el judío y el griego. Pues el mismo Señor, vamos a ver, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe, ¿qué dice?
Es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué mejor lugar para escuchar la palabra de Dios que reunirnos juntos como hermanos en la iglesia, en la congregación, a escuchar, a meditar, a pensar en la palabra del Señor? Es urgente, lo necesitamos, ¿verdad? Estar en esa meditación, estar procurando siempre, constantemente estar en la palabra. ¿Está caliente esto? ¿O solo yo? Sí, ¿verdad? Está un poco caliente. Que creo que desvía mucho el abanico. No me está pegando. Ya por ahí anda. Entonces, hermanos, ¿cómo pretendemos evangelizar en San Ramón si no hablamos? Si no sacamos el tiempo, si no tocamos una puerta, si no le hablamos a los conocidos y decirle, mira, ¿te gustaría llevar un seminario? ¿Te gustaría llevar un estudio bíblico? ¿Te gustaría conocer más de los tiempos en los que estamos? ¿En qué tiempo estamos? Isaías dice que la tierra tiembla como ebrio, que la tierra tiembla como un borracho. Y en 24 horas 5 terremotos. 2 en Venezuela, 1 en Filipinas, otro en... ¿Dónde? En Japón, 2 en Japón. Y en 48 horas creo que 10. Ya hasta Nicaragua 5.1, un temblor también de 5.1 en Nicaragua. Y eso en 48 horas, los 2 días anteriores. Así estamos. Lamentablemente se está conmemorando la marcha del orgullo en San José Centro a partir de las 12, mediodía, en este momento. La gente no tiene temor de Dios, no tienen en cuenta. Ojalá que si va a temblar, que tiemble en la casa de ellos, nada más, ¿verdad? No, que caiga un rayo en seco ahí, nada más. Nosotros no, que no pagamos nosotros por ese tema. Estamos en los últimos tiempos y no nos percatamos, no nos percibimos. ¿Cuánta gente murió? Y bueno, todavía no han detectado en Venezuela. Ahí mandaron a la iglesia de San José un video, ¿verdad? De la iglesia, los hermanos de la iglesia de Venezuela. Están preocupados por la estructura de la iglesia de Venezuela. No es la mejor. Hay 7 iglesias en Venezuela que están predicando la palabra, que están predicando el evangelio, y esperemos que a partir de este momento, ¿verdad?, se pueda predicar más el evangelio y más la gente pueda buscar a Dios, porque es necesario. ¿Será que necesitamos que tiemble? ¿Será que necesitamos terremotos? ¿Será que necesitamos muertos, hambre, necesidad, peste, hambruna, para que se puedan volver los corazones al Señor? Qué dificultad, ¿verdad? Es triste, y aún así no se vuelven al Señor. Algunos dicen que si hay un Dios tan bueno, ¿por qué se murió tanta gente? Ya, porque ninguno está con Dios, ninguno le busca, ninguno cree, nadie le busca. Ninguno, como dice en la palabra, no hay quien busque a Dios, no hay un justo, ni tan siquiera uno. Ni uno hay que busque al Señor. Entonces, regresando, viendo un poquito más a Mateo 11. San Mateo 11, versículo 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y solo los valientes, solo los violentos lo arrebatan. Entonces necesitamos ver qué significa ese punto, ese concepto de arrebatar. Proviene principalmente del término griego arpazo. Arrebatar como arpazo, ¿verdad? Aquí tengo este papel, dar un arpazo. Listo. Eso es arrebatar. Entonces, solo los valientes arrebatan las almas para el reino de los cielos. Continúa diciendo, según una descripción bíblica del término arrebatar, proviene principalmente del término griego arpazo, que implica tomar algo de forma repentina, por la fuerza o con urgencia. Eso es arrebatar, tomar algo de forma repentina, como lo hice ahora con la servilleta, ¿verdad?
O con urgencia, me urge arrebatar la servilleta, me urge arrebatar las almas para que no vayan al fuego. Es urgente, iglesia, seguir. No se cansen de invitar, no se cansen de orar, no se cansen de creer. Al final usted no salva a nadie y yo menos. La salvación viene de Dios y en su momento Él nos dará la victoria, en su momento Él nos dará el fruto, en su momento veremos la mano de Dios, cómo se va a ir extendiendo aquí en San Ramón. Entonces es tomar de forma repentina, ¿verdad? O con urgencia. En las escrituras se usa en dos contextos principalmente. Está el arrebatamiento de la iglesia, se va a tomar en el momento que Dios así lo desee. Yo espero que no haya uno solo que no esté preparado. Pregunto, porque esto es sumamente importante. Estamos yendo por las almas de afuera y las de adentro no están listas, ¿qué hacemos? Pregunto, ¿todos estarían listos para el zarpazo, que es un sinónimo de arrebatamiento? Aquí están las almas, y si viniera el arrebatamiento, ya se irían todos. ¿Estaremos seguros de la salvación todos los que estamos aquí sentados? Del demás niño, que bueno, es Abigail, que bueno, está bastante pequeñita y que Dios tiene su secreto para con ella. Hasta los jóvenes, hasta los adultos, hasta el más mayor, está listo ya, preparado, nos fuimos. LJ, hijo Pilobando. Porque si hay alguien que no está preparado es preocupante. Si usted no está listo para ya en este momento recibir ese zarpazo, no lo está listo más tarde, cuando cruce la calle, no está listo cuando esté en su casa, no está listo cuando pase alguna situación y tengamos que morir y tengamos que partir. Tenemos que estar listos ya por la salvación. ¿Cuándo es? Ahora, es ya. Tiempo presente, ya. Es importantísimo. Entonces, el arrebatamiento de la iglesia es uno de los conceptos. Y la victoria espiritual del reino sobre el reino de las tinieblas. Tener una victoria espiritual, arrebatarle al diablo, arrebatarle a este mundo, arrebatarle a quien haya que arrebatarle las almas que se nos están perdiendo. ¿Quién dice? Lo hemos leído, pero vamos a leerlo una vez más en Judas 1, versículo 22. A ver si es cierto que hay que arrebatar o no hay que arrebatar. Pero arrebatar las almas, ¿verdad? Hay canciones por ahí que arrebatan mi familia, arrebato mi salud, arrebato y arrebato y arrebato. Y mi salud no está en manos del diablo, mi familia tampoco. Entonces hay que tener cuidado con esas canciones, ¿verdad? Pero lo que sí nos manda la escritura es, en Judas 1:22, algunos que dudan convencerlos. Si no estamos convencidos nosotros, primeramente, de que tenemos el verdadero Dios, la verdadera palabra, que tenemos al Señor, al Creador, al que puede convencer de pecado, que es el Espíritu Santo, que está en nuestras vidas. En Efesios 1, versículo 13 dice que en Él, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Todos están sellados? ¿Todos estamos listos y preparados? ¿Sí? Atrás, ahí atrás de la columna, ¿quién anda por ahí? Ah, bueno, ok. ¿Están preparadas ahí? ¿Sí? Cada esquina de este recinto está preparado, sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Necesitamos dar frutos, hermanos. Sí o sí. Necesitamos que se refleje ese sello del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros estamos convencidos, o sea, ya no dudamos. Le hemos predicado a algunos que dudan, sí o no. Entre cerca de 3 y 4 estuvieron escuchando el seminario que finalizó el martes. ¿Están dudosos, sí o no? Los invitados, por la tradición que tienen, por la larga trayectoria profética, entre otros, ¿verdad?, que ha llevado en sus hombros a nivel internacional. Hay que convencerlos, pero con la palabra, con la oración, seguir intercediendo por cada uno de ellos para ver si algún momento pues llega la verdad a sus vidas. Y el 23 nos dice,
¿Qué nos dice? Y a los otros tranquilos, no les hagan nada. Y no, yo tranquilo, ellos también. Eso dice. ¿Qué dice? A otros salvad, ¿qué? Arrebatándolos. Necesitamos arrebatarlos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Qué tenemos que hacer con ellos? Ya la servilleta está cansada ya. Va al fuego, la servilleta es el ejemplo donde va a ir al fuego. ¿Y qué tenemos que hacer para que no haya el fuego? Arrebatarla. ¿Qué tenemos que hacer para que la servilleta no se caiga? Está a punto de caerse ahí. La agarramos para que no se vaya. Así son las almas, hermanos. Yo me entristezco, la verdad, cuando yo veo tanta gente, no sé si a usted le ha pasado, en algún momento a mí me pasa, yo veo que van para allá, vienen para acá, vienen para allá. Digo, ¿qué llevan en la cabeza? ¿Para dónde irán? ¿Qué estarán haciendo? Les falta el evangelio, les falta la palabra. A veces me dan ganas de irrumpir y atravesarme y decirles que si no quieren conocer un poco de la palabra, vamos a tener que hacer eso. Aquí en San Ramón tendremos que atravesarnos y repartir papelitos, decirle, mira, no quieres llevar un estudio bíblico, vamos a tener que irrumpir, que manifestarnos, no sé, tendremos que agarrar un sábado yo no sé si como los que andan ahí, ¿verdad? Bueno, taca, como sea. Hay gente que ya tiene ideas hasta de quitarse la vida y nosotros aquí sentados no sabemos a quién predicar y toda esta gente deseando que alguien les hable algo. Vamos a necesitar orar mucho para ir a predicar a todas estas personas. Si ya usted le ha invitado y ha hecho un gran grupo y nadie le da pelota, pues vamos con otros. El pastor le decía el miércoles que salvar a un familiar o salvar a un extraño de la familia, allá en el cielo es lo mismo. Allá no vamos a ser ni hermanos, ni tíos, ni primos, ni hijos, ni nada. Vamos a ser a nivel físico, estoy hablando, genético. Sino que allá vamos a ser hermanos, pero espirituales. Hermanos de Cristo. Y allá nadie es papá de nadie, nadie es hermano de nadie, nadie es hijo de nadie. Entonces da igual salvar a un familiar que salvar a un extraño de la familia. Entonces necesitamos salvar a todos. A todos hay que predicarles. Todos necesitan salvación. Hasta el que cuida carros, pero me dijo que no. Le digo, usted tiene que venir. Yo creo que él tiene alguna condición médica, ¿verdad? Tal vez uno de los que cuida ahí. Otros tienen condiciones de vicios y demás. Pero bueno, tal vez algún día tengamos alguno de esos por acá. Entonces, necesitamos arrebatar. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. No podemos andar en los mismos caminos que andan los pecadores. Eso significa aborrecer la ropa contaminada por su carne, aborrecer sus malos pasos, aborrecer sus malas prácticas, aborrecer sus malos vocabulario, aborrecer su mal proceder y su mal caminar. Eso significa aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. El estilo de vida, un justo renacido no puede tener el estilo de vida de un pecador. Ni la conducta, ni las acciones, ni el vocabulario. Nada. Nosotros tenemos que reflejar, tenemos que brillar. Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas, aquí todas son hechas, todos son nuevecitos de paquete. Estamos saliendo de agencia. Deberíamos de ser diferentes. Un carro recién salido de agencia no puede tener las abolladuras que tiene uno que tiene 20 años de andar en la calle. Ni el maltrato. Sino que tenemos que ser, ¿qué? Nuevos. Nuevas criaturas. ¿En quién? En Cristo Jesús. Entonces, aquí para ver un poquito acerca de valientes de la Biblia, ¿verdad? Hay muchos. Por tema de tiempo creo que no vamos a ver muchos. Pero bueno, hasta donde haya tiempo los vemos. Ya faltan 15 para las 5. Ya se nos está yendo el tiempo. En 2 Corintios 4, tenemos la vida de los apóstoles.
Que ellos nos heredan conocimiento y que ya, y casi que sería, así debería ser nuestra vida. Gracias al Señor, pues la llevamos más liviana que ellos. Porque imagínense, si nosotros teniendo la escritura ya hecha, estando en condiciones en Costa Rica, que es de libertad de expresión, nos cuesta tanto predicar, ahora en un lugar donde no se pueda predicar, donde no dejen portar la Biblia, donde no se dejen reunir, qué tan difícil podría ser, ¿verdad?, predicar. Pero estamos acá. Los apóstoles, 2 Corintios 4, versículo 7, nos dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ok, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia, ¿de quién debe ser? Sea de Dios y no de nosotros. Toda la gloria, toda la honra, la excelencia, la sabiduría, el evangelio, ¿de quién es? Entonces, si hay frutos, si hay salvación, ¿quién fue el carga? Dios, no nosotros. Nosotros nada más somos instrumentos. Eso es todo. 8. Vean lo que dice el apóstol Pablo. Que estando atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Aprendamos, hermanos, tenemos que aprender de esto. Estando atribulados en todo, mas no angustiados. A veces tenemos tribulación. A veces tenemos angustia. A veces tenemos problemas, ¿sí o no?, en la vida cotidiana. Y a veces nos sentimos derribados. He hablado con alguien, y no sé si al final fue aquí o fue allá en San José. Con alguien hablé. Que le pasó, no fue en San José. Una hermana que dice que tuvo, que el viernes y sábado fue pero fatal y solo problemas y tribulaciones y angustia, y entonces que analizó, que pensó en no ir a la iglesia. Pero ahora me decía, y era el diablo, porque estoy aquí, todo bien. Pero el diablo da dolor de cabeza, va a dar dolor de estómago. A veces el diablo, a veces es uno. Si usted se manda una pizza así a las 11 de la noche, ya ese no es el diablo, es usted que se echa a perder el estómago para no ir a la iglesia el otro día. También es que le echamos la culpa al diablo de todo, ¿verdad? Y nos jalamos cada torta, que hay que tener cuidado, ¿verdad? A veces nosotros mismos provocamos las cosas y después decimos, es que, ¿verdad? Lo vamos a dejar ahí. Entonces decía esta hermana, se me metió una basura. Decía esta hermana que gracias a Dios tomó la decisión de ir a la iglesia porque pudo vencer. Entonces yo le dije, hermana, siga adelante, porque resistid al diablo y huirá a vosotros. Usted le sigue haciendo caso al diablo, usted no se congrega. Resístalo, brínquele, sáltelo, vea, a usted le va a salir de todo, hasta hoteles todo incluido el día domingo, regalados, se los van a dar en la empresa. ¿Para qué? Para que usted no venga a la iglesia. De todo. Pero tenemos que saltar, y si nosotros saltamos, ya cuando el diablo se da cuenta que usted no va a faltar a la iglesia por nada de este mundo, ya lo deja quedito, ya lo deja tranquilo. Listo, y ya vencimos. Dice que resistid al diablo y huirá de vosotros. Eso dice la palabra. Entonces, el apóstol Pablo nos dice que estamos atribulados. ¿Usted sabe lo que es estar atribulado en todo, hermano? ¿En todo qué es? Todo. No tener un problema, no tener dos problemas, no tener tres, es tener un montón de problemas. A ellos los querían matar por causa del evangelio, por causa de la palabra. Como él anduvo atrás, ¿verdad? También de los que en algún momento. Nos dice el versículo 8, atribulados en todos, pero no angustiados. ¿Cuántos se angustian? Que dice que sienten algo aquí en la boca del estómago. Yo nunca la he escuchado, la boca del estómago, pero dicen que está aquí, ¿verdad? Ajá. Dicen que está aquí y que el estómago es el otro cerebro, así que hay que cuidarlo, hay que chinearlo, no lo moleste. Entonces la angustia, sale algo aquí como por dentro, donde se están manifestando sus pensamientos en enfermedad, lamentablemente, no angustiados. El apóstol Pablo estuvo atribulado en todo, pero no se angustió. Eso es lo que él nos describe aquí. Continúa diciendo, en apuros. ¿Cuántos han estado en apuro? Ay, que no tengo, ay, que no puedo, ay, que no quiero, ay, que ahora qué hago, y mis hijos,
y mi esto, y mi el otro, y mi trabajo, y ya no tengo. En apuros, estamos en apuros. ¿Pero qué dice? No se desespere, hermano, confíe en el Señor. Igual la semana pasada una joven que se casó hace poco, dice, ay, es que me quedé sin trabajo, en la empresa ya quitaron ciertos cupos y ella, yo le dije, confíe en Dios, confíe en el Señor. Tengo el ejemplo de un hermano que duró 2 años sin trabajo. Pastor, es que no sé qué, ore, ore, ¿qué más le puede decir uno? Ore, ore, pasó el proceso y ahora está, hasta carro nuevo compró y todo. Pasó el proceso. Entonces dice, en apuros, mas no desesperados. No se desespere y no se angustie. Si usted se angustia y se desespera, no pasas, no vences. No sea desesperado, no sea angustiado. Siga adelante. 9. Perseguidos. Yo creo que esto no tenemos la menor idea nosotros de qué es esto, ¿verdad? De ser perseguidos. Dice el 9, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Por qué? Porque Dios siempre está con nosotros. Él siempre está para ayudarnos. Llevando en el cuerpo, dice siempre por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en vuestros cuerpos. ¿Qué llevaba el apóstol Pablo en su cuerpo? La muerte de Jesús, la vida de Jesús, el maltrato de Jesús, el rechazo que le hicieron a Jesús, se lo hacían el apóstol Pablo. Y el rechazo que le hicieron a Jesús, nos lo van a hacer a nosotros. ¿Cuál es el problema? Ya sabemos, ¿por qué nos enojamos? ¿Para qué angustiarnos? ¿Para qué desesperarnos? Sino por el contrario, doblemos rodillas, sigamos orando, sigamos creyendo, no desmayemos. Resistid al diablo, ¿y qué dice? Él huirá de vosotros. El apóstol Pablo le pasó un sinfín de citaciones. Aquí podemos, vamos a leer un poquito del 16, del 4:16 de 2 Corintios. Nos dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Pregunto, ¿se va desgastando el hombre exterior? ¿Se desgasta nuestra piel? ¿Se desgasta nuestro pelo? No, el pelo mío no, el de ustedes sería. Nos vamos desgastando sí o sí por el cansancio, por la enfermedad, por la angustia, por la desesperación, por las situaciones, porque mi familia no escucha, porque los compañeros no escuchan, porque nadie acepta mi invitación. Nos vamos desgastando. Pero ¿qué debería pasar con el hombre interior nuestro, que es el que es eterno? ¿Qué debería de qué? De renovarse. Pero si no hay palabra, si no hay cercanía al Señor, si no hay unión con Dios diariamente, no nos vamos a renovar. Y el que nos renueva es el Señor, el que nos renueva la palabra constantemente, la que nos limpia, es el Señor, es Dios, es la palabra. Entonces, no importa si por fuera estoy desgastado, por dentro tengo que estar fuerte, vital, diligente, con ganas, con deseos de predicar, con deseos de caminar, con deseos de cambiar mi hogar, mi familia, todo para Cristo. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Usted está en esa línea, está tratando de ir por ahí. Mi casa y yo vamos a servir a Jehová, sí o sí, hasta que Él así lo desee, hasta que Él así lo quiera. Entonces, nos dice el 16, ¿verdad? El 17 nos dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez y más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven, ¿qué son? Temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermano, dejemos de preocuparnos por la tribulación momentánea. No hay mal que dure 100 años, hay un dicho por ahí, ni cuerpo que lo resista.
Me asombraba cuando decía el hermano Yair que hace un año se debatía entre la vida y la muerte. Hace un año. Ya pasó. Ya está pura vida, ¿sí o no? Hasta siguió cantando. Ya hasta eso dudé cuando le hicieron el hueco aquí. Ahora sí, ¿quién va a cantar? No, aquí hay más cantores. Necesitamos sacar más. Espérese, la otra reunión de servidores. Necesitamos servir más al Señor. Necesitamos meter más por acá. Y ya pasó. En el COVID-19 fue un desastre, fue todo. También nos debatimos entre la vida y la muerte, mi esposa y yo, y la situación. Y no morimos porque Dios no quiso, porque según el médico, un montón de gente ha muerto por cosas más diminutas de las que nosotros tuvimos, por más pequeñas. Y pasó. Y va a pasar, hermano, y todo lo que viene, y todo lo que está pasando, y todo lo que va a pasar, tarde o temprano se va a superar. No nos atribulemos, no nos angustiemos, sino que sigamos adelante. No nos desesperemos, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Si usted está sufriendo, si está padeciendo por el Evangelio, es por el Evangelio. Si estamos padeciendo por tercos, ya es otra cosa, es disciplina. Pero si es por el Evangelio y si nuestra angustia es porque no reciben la palabra, porque no llegan. Hoy habían como 10 invitados aquí, no llegó uno. Por lo menos de los que yo pensé que iban a llegar, ¿verdad? Los que yo tenía en cuenta. ¿Y entonces qué? Entonces ya yo me voy triste por allá y qué pereza. Y no, nada. Seguimos adelante hasta que vengan. Y seguimos creyendo y seguimos confiando en nuestro Señor Jesucristo. No mirando, versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven. Dejemos de poner las cosas, dejemos de poner la mirada en las cosas que se ven. El apóstol Pedro tuvo un problemón por estar poniendo los ojos, por poner la mirada en las cosas de la tierra. Sirvió de tropiezo. ¿Y qué le dijo Jesús? Qué feo que le dijo. Pero se dejó usar. Y no por Dios. Por tener la mirada puesta en las cosas de la tierra. Dejemos de tener la mirada puesta en las cosas de la tierra y mirar al cielo. Porque aquí nos dice claramente, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Qué no se ven? Los tesoros en el reino de los cielos no se ven. Las almas a los que les hemos hablado, a los que les hemos predicado, a los que hemos invitado, los que ya han partido con el Señor. Recordamos al hermano Carlos, ¿verdad? Que lo recuerdo aquí. Él, no sé quién lo invitó, no sé quién le habló, pero quien sea que lo haya hecho, es un tesoro que ya está en el cielo. Y él antes de irse, pues, dijo, me hubiera gustado servir más y haber trabajado más. Tendremos que estar en una condición de limitación para decir, ay no, si salgo de esta hora sí trabajo. ¿Por qué no empezamos a trabajar ya? ¿Por qué no empezamos a servir ya? ¿Por qué no empezamos a creer ya? Y a caminar ya. En este momento. Vamos a seguir. Cada vez más fuerte. Imaginen que el apóstol Pablo, si nos da tiempo lo vamos a ver un poco más adelante. En cada tribulación que tuvo, si se hubiera echado atrás, 14 epístolas, 14 libros del Nuevo Testamento para la evangelización, para la salvación de los gentiles, de todos los que no somos judíos. Si Pablo hubiera desmayado, nosotros no tendríamos estas cartas. Ahora, si esa era la voluntad de Dios, hubiera usado a otro. Entonces, si usted no se dispone, pues Dios usará a otro. ¿Y quién se hubiera perdido la bendición? Nosotros nos perdemos la bendición si en caso de que eso sucediera. El apóstol Pablo era valiente, sufrió mucho. En 2 Corintios 11, aquí estamos cerca, vamos a ver. 2 Corintios 11, vamos a dar lectura. 2 Corintios 11:23. Y leemos un poco ahí hacia abajo. 11:23 nos dice, son ministros de Cristo, le dice el apóstol Pablo a los demás. Dice, son ministros de Cristo
como si estuviera loco hablo. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Quién dijo estas palabras? El apóstol Pablo. ¿Cómo hablaba Pablo? Como si estuviera loco. Ya me lo imagino hablando por todo lado y con todo el mundo y dicen, mire ese loco que anda allá. Nosotros nos han dicho locos en algún momento también. ¿Y qué? Y nos arrancaron un pedazo, nos quitaron un dedo. No, aquí estamos. ¿Qué importa? Y nos dicen locos. Son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo. Yo más, dice el apóstol Pablo. En trabajos más abundante. En azotes sin número. Hermano, ¿cuántos azotes ha recibido usted por el evangelio? Ni uno. Si hubiéramos recibido alguno, tal vez nos pellizcamos más. Pero como no hemos recibido ninguno, estamos tranquilos. Relax. Dice, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. ¿Cuántos peligros de muerte hemos tenido por el evangelio, por la palabra? No porque nos vamos a ver cómo nos quedamos de un guindo ahí para vacilar, no. Sino por la palabra. Yo creo que tenemos muchas ventajas más que el apóstol Pablo para predicar. Muchas más. 24. El apóstol Pablo, estamos viendo que era un hombre valiente para la predicación. 24. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Azotes, leñazos, no son leñazos, ¿verdad? Eran un látigo, pero golpes. Ser golpeados. ¿Aguantaremos ser golpeados por el evangelio? Qué difícil, ¿eh? Tenemos un orgullo muy grande nosotros. 25. 3 veces he sido azotado con varas. Ahí están los leñazos. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. Fue apedreado al punto de que prácticamente murió y fue al tercer cielo. Así fue. Apedreado 3 veces, he padecido un naufragio. Una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación. Los judíos lo andaban buscando. Los mismos, nación judía andaba detrás de él. Entonces, como que peligro de su propia familia, ¿verdad? Peligro de mi nación, peligro de los gentiles. Tenía en contra a los judíos y tenía en contra a los gentiles, porque él le predicaba a los gentiles. Entonces, el gentil que creía era hermano, pero el que no creía era enemigo. El judío que creía iba a ser hermano de él, pero el que no iba a ser enemigo, entonces lo iban a seguir. Esa era la vida del apóstol Pablo. Entonces dice nuevamente el 26, en camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. ¿Cómo está eso? Falsos hermanos. Apúntese esa. En Gálatas está ahí que habían hermanos encubiertos para ver la libertad que había en Cristo Jesús. Había gente encubierta, así como vamos a ver qué es lo que ahí practican. Y se meten y se hacen pasar por justos y no lo son. Entonces hasta peligro de falsos hermanos. 27. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Imagínense el frío, porque ahí cuando es caliente, pero cuando es frío. Y estar así como con poquita ropa, pasar desnudez en esos fríos, no sea bárbaro. En desnudez, 28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación, ¿qué dice? Vea todo lo que le ha pasado y a él no le preocupa. Le preocupa la preocupación por todas las iglesias. Por cómo están bien, están predicando, están creciendo, están bien los hermanos, se están llevando bien. Está preocupado por las iglesias. Preocupado por la exposición correcta del evangelio.
Porque si viene alguno hablando otro evangelio que el que os hemos predicado, ¿verdad? Sea anatema, sea maldito, dice el apóstol Pablo. Siempre por la doctrina, siempre por la obra de Dios, siempre preocupado. Le pasó todo eso, pero él es violento, él es valiente, él es fuerte. Aunque ha sufrido enormemente, siempre está bien aplomado, siempre bien diligente. Cada vez que leemos la palabra, debemos de traerla a nuestra vida y poner el ejemplo de la escritura y en mi vida. ¿Cómo puede afectar la escritura positivamente a mí? No importa qué situación estoy pasando, o vaya a pasar, o he pasado. Vamos a seguir ocupados por todo lo que compete a la obra del Señor, por todo lo que compete a la palabra, por toda la voluntad de Dios, que otros vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Tenemos que saltar, siempre van a haber trabas. Esto es como una carrera de obstáculos, donde para llegar a la meta hay que brincar, hay que saltar un montón de obstáculos, hay que quitárselos de encima para poder llegar. Y esa meta es ir al reino de los cielos haciendo la voluntad de Dios aquí en la tierra. En algún momento vamos a morir, pero haciendo la voluntad de Dios. Viene el arrebatamiento, usted está haciendo la voluntad de Dios. No está haciendo un frío, ¿verdad? Ahí no está haciendo un justo desentendido, como el justo Lot, que afligía su alma justa todos los días, pero no habían 10 justos. Siempre se los he dicho, se lo decía a los varones anoche. San Ramón tiene lo que no tuvo Sodoma y Gomorra, más de 10 justos. Y por amor a los más de 10 justos que hay en San Ramón, yo confío, yo creo y le pido a mi Señor de que haya muy buen fruto en este lugar. Pero si nosotros los que ya estamos, no estamos sólidos, no estamos confiando, no estamos creyendo, no estamos seguros, difícilmente, más bien es un problema que venga gente nueva. Si los de aquí están así, vienen nuevos con otras ideas, entonces todos terminados, están baleados, ¿verdad? No, tenemos que estar sólidos, fuertes, así. ¿Para qué? Para cuando vienen los nuevos, tan baleados, aquí los ponemos en cinta. Y se respeta el evangelio verdadero y la palabra, y ahora sí todos juntos vamos para adelante. Una iglesia saludable. Una iglesia saludable crece. Sí o sí crece. Y crece sola. Pues los demás quieren lo que los restos hermanos tienen. Qué diferente. Vea cómo aquella hermana, vea cómo aquel hermano, vea aquel joven, mira, con tan poco tiempo, con tan pocos años. Y usted lo ve en la iglesia una hora antes, una hora después, ¿verdad? ¿De quién estaba hablando? Y lo ve cerrando siempre. Entonces la gente sí o sí se fija en esas cosas. Algo hay ahí. Algo está pasando. Entonces tenemos que estar, ¿qué? Saludables. Siempre, en todo momento. El apóstol Pablo, que pasa todas estas adversidades y estas dificultades, vamos a ver, estábamos en el 11:23, ¿verdad? ¿Era que estábamos? Ya estábamos en el 28. Con razón te hablo por acá. El apóstol Pablo, para resumir por el tiempo, nos cuenta aquí en el 32, en el 11:32, dice: en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Areptas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Está el apóstol Pablo y si es el versículo 31 dice: bendito por los siglos, sabe que no miento. El apóstol Pablo dice: no estoy mintiendo, esto es cierto. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Areptas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro. ¿En qué? En un canasto, por una ventana, y escapé de sus manos. Porque lo iban a matar. Si lo encontraban en la ciudad, lo mataban. Entonces, usted sabe lo que es una canasta, quién sabe qué, café o algo así, me imagino yo. Una canasta de la época, no logro saber, no he investigado esto. A ver qué tipo de canasta podía ser. Pero usted se imagina. Yo me imagino así, agachado
metido entre la canasta. ¿Y con qué dice que, vamos a ver, descolgado del muro con un canasto en una ventana? Y tenía que ser con un mecate. Si el mecate se revienta, si a los hermanos se les resbala el mecate, donde lo van bajando, y va en un muro, va bajando para salir de la ciudad. Usted sabe pasar todas esas situaciones por el evangelio, por la palabra, descolgado ahí. A veces nosotros no queremos padecer. Nosotros no queremos que nos pase nada, que todo sea así, gloria a Dios, aleluya. Y como dicen en los religiosos, ya como está, bendecido, prosperado y en victoria. Así quieren caminar muchos, no. Si el apóstol Pablo padeció siendo obediente, ahora imaginen nosotros, ¿cuánto nos falta, verdad? Gracias a Dios, Él sabe. Él juntamente con la dificultad, Él da la salida. Aquí tenemos otro ejemplo en Hechos 13. Vamos a ir al libro de Hechos 13 con el procónsul Sergio Paulo. Hechos 13 me suena como a nombre de galán de novela, Sergio Paulo. Hechos 13. Aquí empieza el primer viaje misionero del apóstol Pablo. ¿Cómo empieza? Esto es importante, voy a hacer aquí un paréntesis. ¿El apóstol Pablo se autoproclama apóstol o la iglesia lo elige? Porque ahora hay un montón que se autoproclaman lo que sea. ¿O lo elige la iglesia? ¿Cómo debería ser? ¿Cuál es el orden del Señor? ¿Cuál es el orden de Dios? Hechos 13, lo correcto es que la iglesia los envía. Hechos 13, versículo 1. Siempre hay tiempo, si no hacemos ahí. Continuamos después. Dice, Hechos 13 dice, había entonces, 13:1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes en la tetrarca, y Saulo. Versículo 2 nos dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu, ¿quién dijo? El Espíritu Santo, Dios, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. El Espíritu Santo, ¿a quién solicitó aquí? A Bernabé y a Saulo. Dios, primer viaje misionero de Pablo. Pablo se congregó un año en la iglesia de Antioquía, donde por primera vez se le llamó cristianos a los seguidores de Jesús. Por primera vez en Antioquía. Entonces, en este viaje, ¿verdad? Voy a resumir el 13:6, dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús. Se llamaba Barjesús. Versículo 7 dice, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. ¿Quién deseaba oír la palabra de Dios? El procónsul Sergio Paulo. ¿Le suena? Sergio Paulo. Él dice que deseaba oír la palabra, deseaba escuchar. Él quería saber qué era lo que decía el apóstol Pablo, qué era lo que decía Bernabé. Pero el diablo siempre, vea, es que tenemos que aprender de la escritura. Esto nos va a suceder con las personas que usted invite, con las personas que usted quiere predicarles. Esto les va a suceder. Primer viaje misionero del apóstol. ¿Qué nos dice el versículo 8? Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Satanás intenta apartar de la fe a la persona que usted invita, a la persona que usted trae al seminario, a la persona que usted le está predicando. Lo
intenta siempre, él siempre va a procurar cómo no escuchen, cómo no oigan. Y si nosotros, que somos los que tenemos la sabiduría, que llevamos el evangelio, que llevamos la palabra, que somos los que vamos a arrebatar esa alma para que no se vaya para el fuego, no tenemos discernimiento, estamos jodidos. Más bien los tiramos más rápido. Váyase a quemar entonces al infierno. No, tenemos que seguir luchando. Entonces vamos a ver qué hace el apóstol Pablo aquí. Violento, al apóstol Pablo, valiente, esforzado, arrebatándole al procónsul a Satanás, arrebatando esta alma para que no se le fuera. Entonces, versículo 8, nuevamente, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe, porque el que no cree no se salva. Entonces, procura apartar de la fe al procónsul. 9, leemos juntos. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Ay papá, el 10, agárrense. Aquí está violento, aquí va fuerte. Esto es ser valiente. Enfrentarse a un mago, ¿verdad? A un brujo, a un falso profeta. Ahora hay un montón de falsos profetas. No se preocupen, nos vamos a enfrentar a ellos. Pero, ¿cómo se enfrentó el apóstol Pablo? Hay un detalle. ¿Lleno de qué? Ahí está. Ahora, ¿cómo me lleno yo del Espíritu Santo? ¿Qué es estar lleno del Espíritu Santo? ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Estar lleno del Espíritu Santo es estar lleno de la palabra. Y si yo no estoy lleno de la palabra y no estoy lleno con la oración y no estoy en comunión con Dios, usted se le mete a ese falso profeta y queda hecho picadillo. Porque no estamos preparados, nos estamos preparando. Tomemos este tiempo como un tiempo de preparación para confrontarnos a todos esos falsos profetas, a esos Limas, a esos Bar Jesús, a esos profetas falsos y arrebatarle las almas. Entonces el versículo 10 nuevamente dijo, vamos a ver, el 9 fue, ¿verdad? Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. ¿Pero quién puede hacer esto? Alguien lleno del Espíritu Santo. El problema es que cuando vas a sacar un demonio, bíblicamente hablando, los apóstoles que no pudieron, el demonio hace lo que quiera si usted no está preparado, si usted no está listo, si usted no está llevando una vida de santidad, si usted no está llevando una vida, ¿qué es llevar una vida de santidad? Apartada para Dios. Si no estamos llevando una vida de verdad, si tenemos doble cara, si no estamos correctamente, diligentemente delante del Señor, nos va a destrozar. Satanás agarra y hace un festín con usted. Y terminamos enojados con los hermanos, enojados con la iglesia, enojados con Dios, enojados con la doctrina, porque no disfrutas. Tengo ejemplos, hermanos, tengo ejemplos. Ya son más de 10 años de estar trabajando con justos. Trabajé 37 años con pecadores, pero con justos, y hay ejemplos de cosas que no se deberían de dar. De alguien que predicó, y como nadie creyó, volvió a predicar, como nadie creyó, entonces ya cerraron la casa, ya no más, nadie, no es conmigo, se desentendieron, se congregan cuando pueden. De supuestos justos que se dejan de congregar y después se divorcian. Digo supuestos porque un justo no debería de. Entonces tenemos que analizar todos esos puntos, todos esos pros y todos esos contras. El apóstol Pablo era un hombre valiente,
se le paró en raya y no era ese tal Bar Jesús o Elimas, como se traducía su nombre. Era el mismo Satanás que no quería que el procónsul. ¿Cuántas personas pudo haber alcanzado el procónsul después de que él creyó? Buen punto, ¿verdad? Imagínense. Pero Satanás no quería. El diablo no quería que eso sucediera. Entonces, vamos a ver un ejemplo más, por lo menos, del apóstol Pedro, también valiente, también violento, en Hechos 2, versículo, vamos a ver, versículo 36, Hechos 2, 36. Tenemos Hechos 2, verso 36. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hechos 2:36. Veamos el panorama que tenía el apóstol Pedro. Venían de matar a Jesús, escasos 10 días por ahí, algo así, más o menos. Venían de matar a Jesús y el apóstol Pedro sale a los que mataron a Jesús a decir estas palabras. ¿Era valiente o no era valiente? Era rayado, colorado. Era el otro que iba a guindar, ¿verdad? Entonces él sale y dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, todos los judíos, todos ustedes, casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, ustedes lo mataron. Culpa de ustedes, ustedes lo mataron. A este Jesús que vosotros crucificasteis, les dice claramente, Dios le ha hecho Señor y Cristo. 37. Habían dos opciones. O Pedro se moría de miedo y no predicaba y salía en carrera, porque dice: ahora me van a matar a mí también. Era una opción, ¿verdad? O la otra, que Dios hiciera lo que su obra, lo que él quería hacer, que fue lo que pasó. 37. ¿Qué dice? Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Se compungieron, se entristecieron, se arrepintieron de corazón. ¿Quién hizo eso? ¿Pedro o Dios? El Espíritu Santo. Si Pedro no hubiera estado lleno del Espíritu Santo, ahí mismo lo hacen picadillo. Ahí mismo lo matan y se fue. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. 38. Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este bautismo es en el agua de la palabra. No es bautismo en agua, sino para arrepentimiento, para perdón de pecado. Es en el agua, es en la palabra, es en la escritura, lo que Pedro les está diciendo. Hay que tener valor para plantársele a una multitud que ya hizo un complot para matar al maestro, para matar a Jesús, para matar a su Señor. Pero él valientemente, ¿qué hizo Pedro valientemente? ¿Cuántas personas recibieron el evangelio en esta primera prédica del apóstol Pedro? 3,000 personas. Dice aquí en el 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Si Pedro se hubiera llenado de miedo, de temblorina, y de qué me dirán, y si se enojan conmigo, y si me pegan o si me matan, 3,000 personas al infierno más. Aquí se salvaron 3,000. Y en la segunda predicación, lleno de valentía también, ¿cuántos se salvaron? Una iglesia de 8,000 en 2 predicaciones de un valiente. De alguien que no se dejó amedrentar, de alguien que arrebató esas almas que iban para el infierno y ahora van para el reino de los cielos. Eso es arrebatar. El reino de los cielos sufre violencia. En estos momentos sufre violencia. Hay un tipo ahí en
yo no sé en qué plataforma, y anda con un micrófono como el que yo me suplía, ¿verdad? ¿Usted cree en Dios? ¿Usted cree en Dios? ¿Usted cree en Dios? En España, los chiquillos esos dicen que no creen en Dios. ¿Cómo es posible que sean tan ignorantes? Que si yo no lo veo, que si entonces no, o sea, como Tomás, no, si no lo veo, entonces no creo, que es que no puedo creer porque no sé quién es, ni predicación del evangelio, ni el evangelio falso. O sea, es que no creen en nada, no creen. Esa es la generación que se está levantando, como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, los tiempos de Lot, como en los tiempos de Noé. Es la generación que se está levantando, una generación ciega, sorda y muda ante lo espiritual, ante el evangelio, ante la palabra. Y nosotros tenemos que levantarnos con valentía y arrebatar a todos los que podamos de esa falsedad, de esa mentira, de esa ignorancia que ellos hay. Pero si no estamos llenos del Espíritu Santo, si no estamos llenos de la palabra, difícilmente el fruto sea bueno. Necesitamos meditar nosotros cómo estamos con el Señor. Nosotros personalmente, su mente, su corazón, ¿cómo estamos con Dios? Ya congregarse fielmente aquí, en el caso de acá, por lo menos, martes y domingo, eso es muy bueno. Martes y domingos, pero si el resto de la semana pasas en la charanga, tenemos mucho que arreglar todavía. Ya martes y domingo está bien, pero es un tema de todos los días. Es un tema diario, es un tema llenos de la presencia de Dios, llenos del Espíritu Santo. Tomar en cuenta que Él sí existe, que Él es verdadero y que su voluntad se va a hacer con usted o se va a hacer sin usted. Tenía más ejemplos de personajes que han arrebatado. Vemos a Felipe, por ejemplo, cuando fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. ¿Y a quién le habló? ¿A quién le habló? Al etíope eunuco, que recorrió en línea recta 4,000 kilómetros. En carro 80 horas, 85 horas y en avión 5 horas y media. Y él venía en una carreta con caballos, seguro. No sé con qué venía, en una carreta. ¿Eh? Imagínense lo que pudo haber durado. No sé cuánto. Para venir a adorar a un Dios que no entendía, que no conocía. Y que por medio del Espíritu Santo Felipe fue llevado a él. Y él le habló la palabra, él le habló el evangelio. Y por medio de ese etíope eunuco de la reina Candace de Etiopía, Etiopía llegó a ser y es actualmente de los únicos países con evangelio por esa zona. Llegó a tener un 90% de cristianismo por medio de ese etíope eunuco. Por medio de que una persona llena del Espíritu Santo obedeció, le predicó. Pero ¿cómo yo ir a ese carro? ¿Saber qué está haciendo ese carro? No, ¿cómo yo le iba a predicar a esa persona? Jamás, no, ni sé quién es, ni la conozco. ¿Cómo le voy a hablar? Felipe no cuestionó, se acercó. ¿Entiende lo que lees? No entiendo. Ok, bueno, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Le dice el eunuco, le dice, bueno, ahí venga entonces, papá. 2 momentos, le predicó la palabra, lo bautizó y el etíope llevó el evangelio a Etiopía. Y fueron salvos muchísima gente, miles o millones, no sé, mucha gente. ¿Por qué? Por obediencia, por una persona llena de la palabra del Señor. Segunda de Timoteo 1, versículo 7. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 1, verso 7. Nos dice, lo tenemos todos, con esto finalizamos, así que vamos a leer juntos, si no está en pantalla. Segunda de Timoteo. Vamos a leer desde el consejo que le dan aquí, vamos a ver, desde el 5. Segunda de Timoteo 1:5, 1:5. Segunda de Timoteo 1:5 nos dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, en la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice,
y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces no nos ha dado Dios un espíritu de correr ante una persona que ni conocemos y que no sabemos si va a ser salva o no. La de menos toma bien la palabra y nosotros no le hablamos por temor. A la de menos sí acepta una invitación a la casa de él y vamos y le predicamos y entienden y se salvan. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos. Entonces Dios tiene ya un propósito preparado. Creo que los primeros que debemos de prepararnos somos nosotros. ¿Con qué? Con la llenura del Espíritu Santo, con una vida digna, como lo leímos ahora, delante de Dios, ser dignos de ser llamados hijos de Dios, dignos, no indignos, no que no merezcan, de hecho no merecemos ser llamados hijos de Dios, por su obra en la cruz somos llamados hijos de Dios, pero entonces seamos obedientes, sigamos el evangelio, la palabra y llenémonos cada vez más de su amor y bondad. Te damos gracias.